a la hora de hacer la obra de Dios vamos a enfrentar oposición espiritual. Satanás con todos sus demonios se van a levantar para intentar detener la obra de Dios, obstaculizarla, frenarla, entorpecerla o, derechamente, si no puede detenerla, corromper la edificación. Entonces es muy importante que nosotros seamos notificados en el Espíritu de esto y estemos preparados para poder enfrentar esa oposición, esa lucha espiritual. Entonces yo les decía hace un momento que originalmente el título de este capítulo iba a ser Guerra Espiritual. Pero, como vamos a ver dentro de algunos minutos, en realidad el término no es del todo correcto, y ya vamos a ver por qué. En realidad, más que una guerra entre dos poderes equiparable, aquí hay una conquista espiritual, donde las potestades están cada vez más retrocediendo y entregando las almas que habían mantenido oprimidas, y las almas se están siendo trasladadas al reino del amado Hijo. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema, yo creo que en 2 sesiones. Para los que tal vez se acordarán, este tema lo abordamos alguna vez en YouTube. En el primer video que yo subí, el primero, generó bastante polémica en su momento, pero es sumamente importante que entendamos, primero, cómo opera el mundo espiritual y segundo, cómo movernos en esta área desde el nuevo pacto. Y lo hablábamos esto en casa con el pastor Lucas, porque puedes caer en 2 extremos. El primero es volvernos gente mística, gente donde anda viendo demonios en todos lados. Es un extremo que hemos visto en hermanos, pero podemos caer en otro extremo que estamos empezando a ver en algunos, que es negar del todo la realidad de estas cosas. Es decir, no existen los demonios, no existen. Sí existe, hermano. Los que dicen que no existe, yo les sugeriría que se peguen un viajecito a la India y vean cómo es. El mundo espiritual es real. Ahora, es sumamente importante que entendamos cómo opera el mundo espiritual después de la resurrección, a cómo operaba antes de la resurrección, en el viejo pacto, que es completamente diferente. O sea, el modelo de Daniel, que lo mencionábamos hace un momento, Daniel, que él ora al Señor, y en el mismo día que comenzó a orar, Miguel fue enviado con la respuesta, pero él fue entorpecido, fue detenido por una potestad. Y tú no puedes tomar eso como un modelo para decir, no, yo voy a orar, pero sé que las potestades me van a impedir la respuesta, pero por eso yo voy a tirar sal y yo voy a... No, te equivocaste de pacto. Entonces, es muy importante entender qué batalla estamos peleando. Entonces, como les decía, esto lo vimos alguna vez por ahí en YouTube, también esto más resumido lo vimos en la escuela de Efesios, pero ahora lo vamos a ver un poquito más extendido. Entonces, lo primero, para ya entrar de lleno, es entender el origen del conflicto. Para eso tenemos que ir al Génesis, al inicio. Génesis capítulo 1, verso 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer versículo de la Biblia define muchas cosas. Dice mucho con muy poco. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de esa forma Dios divide todo lo creado en 2 dimensiones, la dimensión celestial y la dimensión terrenal. La dimensión celestial es incorruptible, es la dimensión donde está el trono de Dios. Dice acá el Salmo 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí literalmente dice que el trono de Dios está en los cielos. Es una dimensión incorruptible. Y luego tenemos la tierra, que vendría a ser tanto nuestro mundo físico como la dimensión espiritual que rodea a la tierra. Todo el ámbito terrenal, tanto físico como espiritual. Lo terrenal y lo celestial. En la dimensión celestial no existe la enfermedad. No existe el dolor, no existe la muerte, no existe la depresión, no existe la escasez. Eso existe acá. Sin embargo, al principio no existía acá. Sabemos que eso es consecuencia de la caída. Ya vamos a llegar allí. Entonces tenemos estas 2 dimensiones. ¿Y qué pasó? Que hubo algo que ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Dice acá, cuando dice la tierra estaba desordenada, en el original, el hebreo quiere decir la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Dios no la creó desordenada, Dios no crea nada desordenado. ¿Tú has visto algo que Dios cree desordenado? Nunca, es raro. Y si tú empiezas a cotejar, no puse acá todos los versículos por espacio, pero la palabra dice en uno de los profetas que Dios no creó la tierra para estar desordenada y vacía, parafraseando. Algo pasó, Dios la creó perfecta, algo pasó. Lo que pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 es la rebelión de Satanás. Satanás estaba en el cielo, él se rebeló contra Dios, y en el mismo instante en que el pensamiento de rebelión vino a su mente, y él dijo, si yo puedo ser como el Altísimo, en ese momento él fue expulsado de los cielos, porque como es una dimensión incorruptible, y no se tolera rebelión, no se tolera pecado, no puede existir, fue expulsado inmediatamente y cayó a la tierra, y 1/3 de los ángeles que lo siguieron en su rebelión, habla de la palabra de sus contrataciones, este tercio de los ángeles cayeron a la tierra con él. Eso fue un evento cataclísmico. Satanás cayó a la tierra con 1/3 de los ángeles, expulsados de la gloria de Dios. ¿Por qué tú crees que después, en el huerto, Satanás aparece? Habla Apocalipsis de la serpiente antigua, que es el diablo. Esa serpiente malévola que estaba allí no era simplemente un reptil, era Satanás que estaba allí en el huerto mismo de Dios. ¿Cómo llegó allí? Porque cayó del cielo a la tierra. Vamos a ver algunos versículos por acá. Isaías 14:12, acá habla tipificadamente acerca de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y mira lo que dice Ezequiel capítulo 28, del 14 al 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces Satanás acá es expulsado de la tierra, cae en la tierra y eso genera destrucción, desorden en la tierra que Dios había creado. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, cubierta por las aguas. Dios derramó juicio por medio del agua. Por eso todo estaba cubierto por agua, todo quedó destruido. Interesante esto, aunque no es el tema de hoy, pero muy interesante. De acuerdo a algunos teólogos, se cree que la tierra, esta creación preadámica, o sea, antes de la creación de Génesis 1 y 2, esta que estaba solo en el versículo 1, se cree que era una creación mineral, y algunos creen que las piedras preciosas que hoy día están bajo tierra, estaban a la vista. Por eso dice, entre las piedras de fuego te paseabas, y como queriendo hablar acerca de eso, es lo que algunos creen. Imagínate, una creación preadámica. Hay algunos que quieren meter ahí a los dinosaurios. Pero ahí no sé, la verdad no me incumbe ni me quita el sueño. Pero el asunto es que había una creación preadámica y fue destruida por la caída de Satanás. Entonces, Dios comenzó un proceso de recreación, Dios comenzó a crear de nuevo usando elementos que ya estaban, y Dios le habla a la tierra que ya estaba, Dios le habla al agua que ya estaba. Dios creó la luz que no estaba, no había luz, y Dios comienza este proceso de recreación, de dar forma a lo que estaba sin forma y de llenar lo que estaba vacío, que llegó a estar de esa forma a causa de la caída de Satanás. Y finalmente, cuando todo estuvo creado, Dios creó un huerto, y Dios puso al hombre en el huerto y luego creó a la mujer. El propósito del hombre y la mujer tenía dos aspectos. El primero era tener comunión con Dios, eso es adoración, intimidad. Y el segundo era representar el gobierno de Dios en la tierra. O sea que el hombre era como un colonizador, era como una colonia del cielo en la tierra, el representante del gobierno de Dios. Gobernaba, pero no por su propia autoridad, sino con una autoridad delegada. Representaba a alguien más que era a Dios, la dimensión celestial
en esta dimensión terrenal. Entonces, cuando el hombre peca, la caída, ¿no es cierto?, sabemos, desde el punto de vista de la comunión, el ser humano perdió su comunión con Dios, fue separado de Dios, fue destituido de la gloria de Dios, quedó completamente separado de la comunión con Dios. Pero desde el punto de vista del gobierno, el hombre cometió un acto de alta traición al gobierno de Dios. Porque el hombre no era solamente una criatura, era el representante del gobierno de Dios. El delegado, era el embajador, por decirlo así. Traicionó al gobierno para irse con el enemigo, y a causa de eso el hombre le entregó a Satanás la autoridad sobre aquello que le había sido delegado a él. Por eso Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo. Él no fue creado así. Él era un ángel cesante. Pero por culpa de nuestro tatarabuelo Adán, yo creo que más de alguno cuando lo veamos en el cielo le vamos a hacer un inmenso. Bueno, por culpa de Adán y de Eva, ahí el mérito compartido, bueno, Eva pecó primero, pero Adán, viendo los efectos, pecó igual. Ahí no sé quién sería más menso. Bueno, dejémoslo en una culpa compartida. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, Adán y Eva pecan, traicionan al gobierno de Dios y por ende le entregan esa autoridad que ellos cargaban a Satanás. Y así Satanás se volvió el príncipe de este mundo. Y a partir de ahí Satanás administra este mundo, el sistema, el cosmos, ya hablamos de eso. Para poder administrar espiritualmente el planeta, Satanás creó rápidamente una jerarquía espiritual, lo cual en realidad todo parece apuntar que no se le ocurrió a él, sino que copió el modelo de Dios, de que Dios tenía y tiene ángeles asignados a continentes, naciones, ciudades, barrios. Hay ángeles asignados. De la misma manera, Satanás asignó demonios, son potestades o principados, a continentes, naciones, ciudades, sectores, barrios. Esos son los que se conocen hoy como los espíritus territoriales, principados territoriales, potestades territoriales, que existen, son reales, eso existe. Y este es su origen. Entonces, con la caída del hombre, no solamente el hombre fue separado de Dios eternamente, condenado a la muerte eterna, sino que su caída corrompió todo lo creado bajo el cielo. Esto fue catastrófico. O sea, si la caída de Adán hubiera afectado solo a Adán, bueno, ya está. Solo a la raza humana, por último, ya está. Afectó a todo lo creado. Todo se corrompió por causa del pecado de Adán. Por causa de la caída del hombre entró en el mundo la muerte, el pecado, la enfermedad, el dolor, la pobreza y todas las ataduras con las que Satanás mantuvo al hombre atado por siglos. Y por medio de estos espíritus territoriales, Satanás gobernó la vida de la humanidad por siglos y los mantuvo sometidos bajo la oscuridad, en la potestad de las tinieblas. ¿Por qué Satanás pudo hacer esto? Porque él tenía un derecho legal a oprimir al ser humano. ¿Quién se lo entregó? El que Dios dejó a cargo. El que se supone... Este es el tema. Adán nunca entendió que su trabajo era proteger el huerto de la serpiente. La serpiente lo engañó. Los engañó. Las tinieblas mantenían a las personas cegadas y esclavas en oscuridad e ignorancia, y aun cuando escuchaban la verdad, las tinieblas los mantenían en incredulidad. Lo mismo que ocurría con nosotros antes de nacer de nuevo. Pablo escribe esto en Efesios capítulo 2, verso 2. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y él ahora opera en los hijos de desobediencia, los que están sin Cristo. Y dice, nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el aión de este cosmos. Y Cristo encarnado operó en esta configuración espiritual del mundo, del planeta. Es por eso que no todos creyeron en Él. ¿Tú has pensado por qué Dios encarnado camina entre los hombres y no todos creen en Él? ¿No es raro?
hizo milagros portentosos, alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 peces, y no todos creyeron en él. O sea, la respuesta es que no podían, porque hay un asunto de legalidad. Satanás mantenía esclavizada a la humanidad, y con un derecho legal, porque Dios le entregó autoridad al hombre, el hombre se lo entregó a Satanás. Por ende, a menos que Dios resolviera el asunto del pecado, si Dios eliminaba a Satanás sin resolver el asunto del pecado, Dios estaba atentando contra su propia autoridad. Todo se resume en un asunto de autoridad. Es por eso que Jesús no pudo hacer muchos milagros en algunos lugares donde había incredulidad. El Cristo encarnado operó, de hecho, en el viejo pacto. Sin embargo, luego de 3 años y medio del ministerio de Jesús, llegó el tiempo señalado por el Padre en que Cristo fue a la cruz para cumplir el plan eterno de Dios. Y la cruz es un evento que se nos tiene que revelar. La muerte de Cristo, la obra completa de Cristo en la cruz. No hay nada que añadirle, no se le puede añadir. No es que es una obra que comenzó y la estamos ayudando a terminar. Fue iniciada y terminada en un solo día en la cruz del Calvario. Es una obra completa y es una obra todo inclusiva. Esa es una palabrita muy revelacional, muy densa, muy de Witness Lee, todo inclusiva, pero es que es muy buena porque, ¿qué significa? Que lo incluye todo. Está fácil, lo incluye todo. Claro, lo incluye todo. Pero esto también, y esto otro también. Todo fue resuelto, todos los problemas de Dios con el hombre, todos los problemas de Dios con su creación, todos los problemas del cielo con la tierra que estaba en rebelión fueron resueltos en esa cruz. Entonces la cruz es un evento tan grande que necesitamos cada vez más avanzar en una revelación más profunda de lo que ocurrió en esa cruz. Y algo que desarrollamos acá es que la cruz fue un evento cataclísmico, de proporciones universales, fue un cataclismo espiritual. Y hay un símil para lo que fue la cruz, y es el diluvio. Si tú recuerdas el diluvio, todo el mundo se había corrompido, y Dios dice, perfecto, lo voy a destruir con agua, que el agua allí representa muerte, al igual que en Génesis 1, verso 2, las aguas de la muerte que cubrieron todo. Entonces Dios envía el diluvio, y todo fue destruido por medio de la muerte, excepto 8 personas que estaban en el arca y los animales que estaban dentro del arca. El arca es Cristo. Entonces solamente los que estaban en Cristo fueron salvos. Y luego de que comienzan a bajar las aguas, piensa, las aguas subieron más de 8.000 metros de altura, cubrieron hasta el Everest, cubrieron toda la tierra fue cubierta por agua. Dice la palabra que no fue una simple lluvia, las fuentes de los cielos se rompieron. Impresionante. Y de hecho, por lo demás, Dios dijo que nunca más destruiría la tierra con agua. Por eso puso un arco iris. El arco iris lo creó Dios. Entonces nunca más destruir la tierra con agua, porque la próxima vez va a ser con fuego. Porque hay un juicio venidero. Y eso es parte del Evangelio. Pero todavía no hemos llegado allí. Entonces, el juicio de la cruz es tipificado por medio del diluvio, es representado por medio del diluvio. La muerte cubre todo. Todo lo que estaba, piensa esto, habían miles de animales, miles de personas, no sabemos cuántas, capaz millones de personas, todos murieron, excepto los que estaban en el arca. Tienes que ver esto con ojos espirituales, porque esto pasó, son hechos reales, aunque a algunos no les guste, pero además tipifican algo, y eso es lo que para nosotros nos interesa. Nos interesa encontrar dónde está el arca, aunque algunos creen que la encontraron, interesante, pero no interesa eso, me interesa qué representa el arca para mí. Representa muerte y resurrección. Así como todo murió por medio de las aguas del diluvio, en la cruz toda la vieja creación fue destruida. En esa cruz no solamente fue juzgado Cristo por nuestros pecados, sino que allí Dios juzgó al mundo, a Satanás, al pecado y a toda la creación. O sea, en esa cruz no murió solamente Cristo, en esa cruz murió toda la vieja creación. Toda la creación de Génesis 1 y 2 murió, fue terminada por Cristo en la cruz, y lo vamos a explicar ahora. Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17, esto es tremendo.
Dice acá, porque en Él, en Cristo, primera preposición, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, segunda preposición, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Acá hay 4 preposiciones. Dice, todo fue creado en Cristo, por medio de Él, por Él y para Él. Entonces aquí es bien interesante porque en el griego estas 4 preposiciones hacen como un circulito, como un ciclo. Porque en es dentro de, todo fue creado en Cristo, dentro de Él. Tremendo. Lo segundo, todo fue creado para Él o hacia Él. ¿No es cierto? Para Él, o sea, todo llega hacia Él. Todo lo creado, todo, no algunos, todo. Luego dice que Él es antes de todas las cosas, o sea, está Cristo y luego sale de Él, todo sale de Él. Todo entra, todo es hacia Cristo y todo es desde Cristo. Y en Cristo, y todo es a través de Cristo, por medio de Él. O sea, todo lo creado, no solo nosotros, todo lo creado. Hasta Satanás con sus demonios, el mundo, el cosmos, el viejo hombre, el pecado, las nubes, las manzanas, todo lo que existe, visible e invisible, fue creado en Él, hacia Él, desde Él y a través de Él. Esa es la relación de dependencia que tiene todo lo creado con Cristo. Por eso Pablo te dice, todas las cosas en Él subsisten. Si por un segundo Cristo dejara de sostener todo lo creado, dejaría de existir. Y si por un momento algo le pasara a Cristo, inevitablemente lo mismo que le pase a Él le va a pasar a todo lo creado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Esta es la locura del Evangelio. Dios dijo, ¿cómo hago para destruir toda la creación? ¿Cómo hago para matar a toda la creación? Voy a matar a mi Hijo, porque todo fue creado en Él, para Él, desde Él y a través de Él. Entonces Dios dijo, voy a hacer pasar a mi Hijo por la muerte, lo voy a sumergir en las aguas de la muerte, para que todo lo creado muera. Pero luego voy a resucitar a mi Hijo. Y como solo mi Hijo es la resurrección y la vida, Él va a resucitar, pero solo. Todo lo demás queda en las aguas de la muerte. Y en Él voy a hacer una nueva creación. Y en esa nueva creación estamos tú y yo, la iglesia. Entonces todo lo creado, Dios lo dejó del otro lado de la cruz. Legalmente ya no existe. Legalmente hablando, no estoy diciendo que ahora el mundo físico no es real, no. Está aquí, eso es objetivo. Esta es una mesa de vidrio. Pero legalmente, toda la vieja creación fue terminada, fue aniquilada en la cruz. Legalmente ya no existe más. Y ahora Él hizo una nueva creación en Cristo, de la cual nosotros somos parte. Esto es tremendo. Leo lo que está acá. Dado que todo lo que existe fue creado en Cristo, Dios en esa cruz estaba juzgando al mundo. Y cuando el Hijo Eterno de Dios pasó por la muerte, forzosamente todo lo que había sido creado y estaba en Él, pasó también por la muerte. De manera que en la cruz, con la muerte de Cristo, Dios dio muerte a todo lo viejo. Cuando Cristo fue crucificado, toda la vieja creación fue crucificada. En esa cruz Dios crucificó al viejo Adán. Adán fue clavado a la cruz, al pecado, la muerte, la enfermedad, a Satanás con todos sus demonios. Da lo mismo el nombre del principado. Ya fue clavado a la cruz. El mundo, toda la vieja creación, todo cuanto existe dio la muerte cuando el Hijo de Dios fue crucificado. Gloria a Dios. Por ende, la muerte de Cristo representó el fin de todo lo creado. Por eso decimos que la muerte de Cristo fue una muerte todo inclusiva, incluye todo. Todo fue crucificado a esa cruz. Todo fue clavado. Dios tomó la muerte y la clavó a la cruz. Dios tomó el dolor, lo clavó a la cruz. Dios tomó la angustia y la clavó a la cruz. Dios tomó la pobreza, la enfermedad, la muerte. Todo fue clavado a la cruz. Entonces, si tú le preguntaras a, no sé, a cualquier persona en la calle, oye, ¿quién murió en la cruz?
Si te toca un católico, no sé, te va a decir, alguien que conozca de historia, te va a decir, bueno, Jesús de Nazaret, un judío que se llamaba Jesús, murió en la cruz. Y eso es verdad, Jesús murió en la cruz. Si tú después le preguntaras a un cristiano con revelación, ¿quién murió en la cruz? Te va a decir, bueno, Jesús, pero también yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Gálatas 2:20, ¿no es cierto? ¿Cuántos entendemos que ya hemos muerto con Cristo? Legalmente. Pero si tú le preguntaras a Dios quién murió en la cruz, Dios te diría, todo lo que existía murió en esa cruz. Ese es el nivel de revelación al que tenemos que arribar. O sea, Dios no se limitó a perdonar pecados, Dios destruyó el pecado. No se limitó a amarrar a Satanás, lo destruyó en la cruz, lo terminó. Ya vamos a ver ahora en detalle qué es lo que eso significa. Avanzamos acá. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, en esa cruz Cristo despojó a los principados y potestades. No nos da tiempo ahora nuevamente de volver a explicar, ¿no es cierto?, este pasaje de Efesios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo explicamos en el estudio de Efesios. Y la mayoría de ustedes tiene la lección, le enviamos el bosquejo y si no está la clase también en YouTube. Pero Cristo despojó a estos principados y potestades. ¿Qué es despojar? Es quitarle algo que tenían. Ven para acá. Le quitó la autoridad, le quitó el poder, les quitó el dominio. Cristo repartió despojos con las potestades que mantuvieron esclavizada a la humanidad, los derrotó y los exhibió públicamente como derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo es este pasaje. Se anuló el acta, había un acta de maldición, de decreto en tu contra, un acta legal. Nosotros nos amarramos solos por causa del pecado. Él resolvió, Él anuló el acta de decreto que estaba en nuestra contra y la quitó de medio y la clavó a la cruz. Eso hizo Dios con toda la vieja creación. En Cristo la clavó a la cruz. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Te lo dice, ¿quién era? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces dice acá que Cristo, por medio de su cruz, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Qué bueno que lo diga, para que nadie se vaya a equivocar. Porque algunos le asignan un poder cósmico a Satanás, tan grande, que pareciera que lo estuvieran equiparando con Dios. Satanás no es omnipresente. Él no está en todo lugar a la vez, solo Dios es omnipresente. O sea, por ende, las probabilidades de que Satanás se te aparezca a ti son muy bajas. Muy bajas. Por no decir, conozco tanto de mal que dicen, anoche se me apareció Satanás en persona. No creo. Yo creo que era un demonio mentiroso y usted le creyó. Como Satanás no es omnipresente, él tiene un ejército de demonios, potestades, jerarquías demoníacas. Dios es omnipresente, Dios sí está en todo lugar al mismo tiempo. Y puede estar ministrando a alguien aquí y a alguien en China al mismo tiempo. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo. Nosotros tenemos que replantearnos lo que nuestra mente ha imaginado de Satanás. Ahora, dice acá que Cristo legalmente en esa cruz destruyó al diablo y destruyó a la muerte para que éstos no tengan poder sobre los redimidos. ¿Significa eso que Satanás ahora no opera? No, Satanás sí opera de una forma residual. ¿Para qué?
para que por medio de la iglesia Él le pise la cabeza a la serpiente y demuestre que a través de la humanidad redimida, nosotros que éramos pecadores, corruptos, redimidos, Él le pise la cabeza a la serpiente, aquel que fue un ángel sin pecado y decidió voluntariamente traicionar a Dios. Es la sabiduría de Dios. Dios nos está usando como iglesia para pisarle la cabeza a la serpiente, para mostrar, dice Pablo, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Pero hay otro versículo que lo estoy mezclando, cuando habla de la sabiduría, su multiforme sabiduría. Si me lo puede buscar, por favor, porque no lo tengo acá. Entonces la sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. ¡Qué tremendo! Cristo en esa cruz rompió el poder que nos tenía esclavos, rompió la autoridad que nos mantenía bajo la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su reino de gloria. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. Entonces tenemos que todo lo creado fue sumergido bajo las aguas de la muerte. Y esto es el símil de lo que tú encuentras en Génesis capítulo 1, por lo demás, aunque no vamos a profundizar ahora. Dios derrama las aguas de la muerte como juicio sobre todo lo creado entre Génesis 1:1 y 1:2. Y al tercer día, la tierra firme emerge de entre las aguas. Y Dios sobre la tierra firme comienza a crear todas las cosas. Esa tierra firme que emerge al tercer día es Cristo, el Cristo resucitado. Y sobre el Cristo resucitado, Dios desarrolla una nueva creación. Y solamente los que estén en Cristo, en esa tierra firme, son parte de la nueva creación. Entonces, todo lo creado fue a la muerte, pero luego emergió solamente una vida que es Cristo. Y esa vida germinó y produjo un árbol que es la iglesia. Entonces la iglesia hoy es parte de la nueva creación, no somos más parte de la vieja creación. ¿Y por qué entonces siento impulsos de la vieja creación? Eso es residual. Y por medio de la vida divina estamos siendo conquistados por esa vida y cada vez más llevando eso a la cruz para que sea la nueva naturaleza y la nueva creación la que se manifiesta en nosotros. Somos parte de la nueva creación, no de la vieja. Avanzamos. Entonces, Efesios 3:10, ¿me lo puede leer? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Ahí está el versículo que estaba ahí tratando de citar de memoria. Bueno, hay dos hechos fundamentales que tenemos que conocer para poder entender en base a esto cómo opera el mundo espiritual. Lo primero es entender que técnicamente hablando no existe la guerra espiritual. Y la razón es que este conflicto, sí había un conflicto cósmico. Satanás se rebela contra Dios, ya lo vimos. Pero este conflicto nunca fue una guerra, porque una guerra implica dos partes equiparables en poder, peleando entre sí, y hay batallas de ida, de vuelta, y uno gana aquí, después gana el otro, y una guerra así cruenta. En realidad esto nunca fue una guerra, esto fue una paupérrima rebelión contra el gobierno de Dios, porque también nuestro lenguaje a veces es muy poco ajustado a la realidad neotestamentaria o del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Tú viste que hay gente que dice, atamos al reino de las tinieblas. ¿Cómo? Satanás no tiene un reino. ¿De dónde sacamos eso? Colosenses 1:13, y por algo yo coloco los versículos, dice, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. El amado Hijo tiene un reino, Satanás tiene una potestad nomás, exousia en griego, el otro es basileia en griego. Exousia, una autoridad, una potestad. Esto era casi una guerra de guerrilla. Estaban ahí escondidos haciendo guerrilla, tirándole piedras a los ángeles, y los ángeles como... Eso era. Dimensionemos las cosas.
Yo me acuerdo que una vez vi un hermano que tenía de fondo de pantalla en su computador Dios en una esquina, Satanás en la otra, así peleando, chocando los puños, así como casi un gallito espiritual. A ver quién gana. ¿Quién inventó semejante barbaridad? El diablo no es tan poderoso. No es tan poderoso. Entonces, nunca fue una guerra. Satanás no tiene un reino. Es más, ¿qué es lo que dice el Padre Nuestro? Que hasta los católicos se lo saben. Al final dice, porque tuyo es el reino. ¿Pero cuál? ¿Cuál reino? No, es que el reino. Es que no hay otro. Hermano, no hay otro reino. ¿Cuál más va a ser? Porque tuyo es el reino de los cielos. No, tuyo es el reino. El único. Por eso dice luego Isaías, lo dilatado de su imperio y la santa paz no tendrán límite. Cristo tiene un imperio. Del momento que es el único reino que existe, entonces es un imperio. Él gobierna sobre todo. Entonces, si tú ves el equilibrio de poderes, no hay equilibrio de poderes. Esto nunca fue una guerra. Fue una rebelión paupérrima condenada a fracasar. Y si Dios no la destruyó así con el dedo y la toleró por un espacio de tiempo hasta la cruz, fue porque su plan eterno iba mucho más allá que simplemente destruir el poder de Satanás. Él quería producir la iglesia para ser la expresión eterna de Cristo en la tierra y por toda la eternidad. Y a través de la iglesia, que es su expresión orgánica, Él le iba a pisar la cabeza a la serpiente. O sea, Dios supera con creces todo lo que nosotros mismos hubiéramos podido imaginar o decir, yo lo hubiera hecho así. Dios lo supera con creces. Entonces Dios tiene millones y millones de ángeles contra una pobre y débil rebelión liderada por un ángel caído y su séquito de ángeles que lo siguieron. Y Dios toleró esta paupérrima rebelión, esta pobre guerrilla, hasta el cumplimiento del tiempo en la cruz, cuando fue derrotada total y absolutamente para siempre. Todos los principados y potestades fueron derrotados, fueron despojados públicamente, y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Lo dice tu Biblia. Por ende es verdad. ¿Sabes que hay una verdad que se nos tiene que revelar? Y es que Dios no miente. Esto aplica a todo, a todo. Aplica a lo que está en la Escritura y aplica a los remas que Dios puede hablar a tu espíritu. Dios no miente. Si aquí dice que Cristo triunfó sobre ellos, es porque Cristo triunfó. El poder de los principados y potestades fue destruido. Su autoridad perdió toda validez legal. La paupérrima rebelión de Satanás fue derrotada por la victoria eterna de Cristo, el Señor de gloria. Escucha esto, en la cruz, Satanás y todos sus demonios fueron legalmente desarmados, destronados, derrotados y destruidos. Legalmente, desarmados, destronados, derrotados y destruidos. Punto. De esto hablaba el Espíritu de Cristo por boca de David, en el Salmo 18, que es un salmo mesiánico. El otro día estábamos estudiando un poco sobre el judaísmo y fue bien interesante ver que en las sinagogas hay varios capítulos del Antiguo Testamento que no leen. Tienen un ciclo de lectura anual, pero hay capítulos que se saltan, como Isaías 53, Salmo 2, Salmo 110. Todos los salmos mesiánicos se los saltan. Son demasiado evidentes. La gente empezaría a hacer preguntas. Fuerte. Bueno, este es uno de esos salmos mesiánicos. Salmo 18, 37 al 39. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Esto es Cristo hablando. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¡Wow! Ese Cristo los liquidó. Hay una canción, ¿se acuerdan o no? Destruí a mis enemigos, los alcancé, los destruí. Está hablando de esto, no de tu jefe ni de tu suegra. Avanzamos por acá. Entonces, bueno, lo primero dijimos, el conflicto nunca fue una guerra, fue como una guerrilla, una rebelión. Y segundo, ese conflicto terminó. ¿Cuándo?
hace 2000 años, en la cruz. O sea, si tú querías venir a pegarle al diablo y pelearte con el diablo, llegaste 2000 años tarde. Lo lamento. Lo lamento. Si tú tenías vocación de cazademonios, llegaste 2000 años tarde. Lo siento. Dice la palabra que fue hecha la paz, fue declarada la paz. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él hizo paz. Paz significa término de conflicto. Se terminó el conflicto, se acabó, bandera blanca. Terminó el conflicto, la guerra acabó. Ni siquiera daba para guerra, pero bueno, la guerra acabó. Qué hermoso. Y por causa de eso nosotros tenemos una lucha. No estamos negando lo que dijimos al principio. Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Tenemos una lucha espiritual por causa de que la guerra fue ganada. ¿Cuál es esa batalla que estamos peleando? ¿Cuál es esa lucha? Es notificar a los principados y potestades que tenemos una orden de desalojo, que la autoridad que ellos ejercen sobre las naciones es ilegal y que llegó la iglesia de Jesucristo a establecer el reino, ¿cuál? El único reino, y que esas potestades están obligadas a entregar las almas que por siglos mantuvieron esclavizadas. Por ende, nos preparamos para ver la mayor cosecha de la historia en que miles y millones de almas vendrán a los pies de Cristo en el mundo. No hay otra posibilidad. O ocurre o no entendemos el Evangelio. Y nos hemos enfrascado en pelear batallas incorrectas. Nuestra batalla es para desalojar a Satanás. Expulsarlo porque es un habitante ilegal. No es para vencerlo, ya está vencido. Yo le vengo a notificar que está vencido. Se me va, chao. Ese es nuestro trabajo. Es muy diferente. Porque, como decía una vez el apóstol Lucas, si tú peleas la batalla incorrecta, aunque ganes, ganando, perdiste. Perdiste tiempo, recursos, fuerza, años, vida. No nos enfrasquemos en pelear para vencer a Satanás. Ya fue vencido. Échalo fuera. Échalo fuera. Esa es la autoridad en la que tenemos que aprender a operar. Y hablábamos, antes en casa estábamos discutiendo este tema y es bien interesante porque esto funciona en cualquier lugar del mundo. Por muchos años yo me preguntaba, decía, pero ¿y por qué el Evangelio avanza más lento? Pareciera que avanza más lento. En algunos países de Asia, sobre todo estamos hablando de países de mayoría musulmana, mayoría hinduista, budista. Y la respuesta, Víctor, no es que allá los principados son más fuertes, las potestades son más fuertes. ¿Comparado con qué? ¿Con la cruz? O sea, acá hay un tema. Ellos ejercen autoridad, sí, pero autoridad ilegal. Esto es igual que los barrios que están tomados por los narcotraficantes. Ellos ejercen una autoridad. Hay algunos barrios, no solamente acá, en muchos países se ha dado en distintos momentos, que ni la policía se atreve a entrar. Porque de facto el que gobierna ahí son los narcos, ¿o no? Hay barrios que ni la policía entra. Complejo. O sea, en teoría eso es parte del Estado, en la práctica no lo es. De facto, el que gobierna ahí son los narcos. Pero eso es una autoridad ilegal. ¿Es una autoridad real? Bueno, sí, pero ilegal. ¿Se entiende, cierto? O sea, lo mismo es con Satanás. No estamos desconociendo sus maquinaciones. Dice la palabra, no desconocemos sus maquinaciones. Él va a partir esta clase diciendo, Satanás se va a levantar para oponerse a la obra de Dios, intentar detenerla, intentar corromperla. No desconocemos sus maquinaciones. ¿Cuál es el tema? Que a la luz de esta palabra y del nuevo pacto entendemos que toda operación diabólica en la tierra es ilegal y que nosotros recibimos autoridad para desalojarlo y establecer el reino. Eso es lo que en este tiempo se nos tiene que revelar. ¿Me doy a entender? Es una actividad ilegal, igual que el narco. O sea, en la India, donde hay 330 millones de dioses, ellos han ejercido autoridad por milenios. Hay a lo menos 1.000 millones de personas en India que no han oído el Evangelio. Imagínate el nivel de opresión espiritual.
pero es ilegal. Entonces cuando llega el reino, nosotros nos han pasado todo tipo de cosas muy locas allá, por causa de entender este simple hecho, no por causa de que nosotros seamos gente especial o más ungida que otro, todo lo contrario, somos profundamente incapaces. ¿Cuál es el tema? Que hasta un niño que se le revele esta verdad va a hacer temblar a todo el infierno. Satanás no tiene poder. ¿Sabes qué dice la palabra? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la obra consumada de Cristo. El día que esto se nos revele. ¿Sabes qué? Satanás sabe cuando tú sabes. Él sabe que tú sabes que él está vencido. Ese es el tema. Satanás te teme. Esto es igual que como cuando hay un niñito y le da miedo a la hormiga. Me da miedo la hormiga. Y uno dice, mira, la hormiga te tiene miedo a ti. Tú, la hormiga. Y tú le tienes miedo y la hormiga tiene más miedo a ti. O sea, hay algunos que le tienen, no voy a mirar a nadie, algunos le tienen miedo a los demonios te tienen más miedo a ti. Se nos tiene que revelar nuestra autoridad, nuestra posición, por causa de la obra de la cruz. Se nos tiene que revelar. Yo les contaba que nos pasó una vez en India que hicimos una conferencia para pastores. Y justo el salón que nos facilitaron era de una iglesia en que habían hecho magia negra. Allá la magia negra mata pastores. No te estoy hablando de un cuento, no, esto es real. Y habían hecho magia negra en el púlpito. Y cada vez que el pastor de esa iglesia se subía al púlpito, los demonios lo ahorcaban y lo sacaban del púlpito. Y la solución de él fue, bueno, predico desde abajo. Así como estoy yo ahora, abajo del púlpito. Así predicaba. Y nosotros ese día llegamos, yo prediqué, la pastora Dani cantó, la Amandita jugó en el púlpito, y nada, ningún demonio ni que nada. Entonces los pastores nos miraban así, con unos ojos. O sea, ¿quiénes son estos tipos? No somos nadie. Ni siquiera tuvimos un entrenamiento formal en misiones. Pero somos gente que le cree a Dios como un niño. Yo creo que cada palabra que está en mi Biblia es verdad. ¿Y saben lo que predicamos ese día? Exactamente esto. Y ellos entendieron por qué. No nos pasó nada. Es porque cuando a un hijo de Dios, por muy pequeño que crea ser, se le revela esto, Satanás y todo el infierno tiembla. Punto. Esto no es para el más santo, para el que ora más, para el que ayuna más, para el que ofrenda más, aunque todas esas cosas son muy buenas y las tenemos que hacer. Esto es, o para el que estudia más, también hay que hacerlo, pero no es por mérito. Esto es para el que cree en la palabra. Tú cargas esta autoridad. Todo hijo de Dios carga esta autoridad. Me gusta mucho cuando T.L. Osborne le decían, es que hermano T.L. Osborne, usted tiene una unción tan especial, usted tiene una unción distinta. Y decía, ¿quién dijo eso? ¿Cómo sabes tanto? ¿Sabes más que yo? A mí nadie me informó de que había recibido una unción especial, distinta, que yo era alguna especie de ungido especial. Y siempre decía, lo único que yo hago es creer la palabra. Nada más. Es así de simple. Todos lo podemos hacer. Amén. Creamos la palabra. Avanzamos un poquito más y luego terminamos. Entonces Dios hizo la paz mediante la sangre de la cruz de Cristo. Y por medio de la cruz Dios reconcilió consigo todas las cosas. Dios reconcilió los cielos y la tierra. Había un conflicto entre los cielos incorruptibles y la tierra corrupta, y Dios reconcilió los cielos y la tierra. Ese conflicto llegó a su fin. Todo lo creado fue juzgado en la cruz, fue terminado, inició una nueva creación, borrón y cuenta nueva. Aquí se comienza de cero, pero con una vida incorruptible. O sea, aquí todo es distinto. Por ende, el mundo espiritual, después de la resurrección, opera de forma muy distinta a antes de la resurrección. Nosotros ya no caminamos en un mundo en conflicto, sino sobre la paz de la cruz. Allí caminamos nosotros, allí vivimos, allí nos movemos. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Mira qué tremendo esto.
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo quiero que notes que dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La paz. ¿Por qué la paz? Porque fue decretada la paz en el universo. Se terminó el conflicto. Fue declarado un término de conflicto y ahora por medio de nosotros, sus embajadores, Dios está reconciliando consigo al mundo. La primera característica del reino de Dios cuando llega a un lugar es la paz, pero una paz violenta, porque echa fuera todas las obras del diablo, ya que fue declarado el término de conflicto. O sea, tú vienes a declarar que hay un ocupante ilegal de una casa, una familia, una vida. Tiene que salir. Eso es violento. Y aquí entra todo lo que sabemos, expulsión de demonios, aquí entra todo eso. Y la gente es reconciliada con Dios, es restaurada. Hechos capítulo 8, versos 6 al 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, Felipe vino y dijo, la enfermedad es ilegal, la opresión demoníaca es ilegal, la muerte, la destrucción, la desolación, el dolor, la angustia es ilegal. Llegó el reino, llegó la paz. Vengo a traer las buenas nuevas del término de conflicto que ocurrió hace 2000 años. Les vengo a traer buenas nuevas de paz. Qué maravilloso, qué maravilloso. Vamos a dejar, yo creo, este pedacito que nos queda acá en el bosquejo para la próxima semana, donde esperamos poder terminar este tema que es tan importante. Oramos. Amado Padre, gracias por esta clase, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú haces, Señor, porque tú nos estás cada día revelando, Señor, cada vez más la obra consumada de la cruz, la legalidad del nuevo pacto, para entender cómo debemos operar, cómo debemos orar, cómo debemos echar fuera las obras de las tinieblas, Señor, a la hora de establecer tu reino en nuestros lugares de asignación. Señor, yo te doy gracias, Señor, muchísimas gracias por el privilegio, Señor, de ser parte de estos tiempos, Señor, y de lo que tú estás haciendo. Tú eres bueno, Señor. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén.